Bien, el tema que vamos a hablar hoy día es de cuidados operatorios durante el tallado dentario. Los objetivos de la clase debería mirarlos para hacerse una idea de qué es más o menos, cuál es el foco con el cual se está enfocando esta exposición. Cuando se enfrenta un paciente, lo primero que tiene que tener claro es cuál es el diagnóstico del paciente, o sea, el poder establecer la realidad o la condición de salud que tiene el paciente al momento de ser evaluado. Y eso implica que inmediatamente va a aparecer un pronóstico sin tratamiento, que algunos llaman pronóstico diagnóstico. Ahora, normalmente nosotros hacemos alguna clase de intervención y planteamos planes de tratamiento, varios muchas veces, cada uno con su pronóstico individual. Esto también implica, en general, que realizamos alguna clase de intervención de los dientes, y lo cual implica, en general, muchas veces, realizar alguna clase de tallado dentario o desgaste. Y ese es el foco de esta exposición, que es cuidado que hay que mantener o observar al momento de realizar el tallado dentario a efectos de preservar la salud pulpar y obviamente la vitalidad pulpar. Ahora, tomemos como ejemplo este segundo premolar inferior, premolar mandibular. Imagine que lo va a usar para apilar de prótesis parcial removible. Probablemente va a modificar alguna superficie, o formar una especie de plano guía, u otro tipo de desgaste axial, y va a desgastar la superficie del esmalte en forma recta para alguno de los elementos de la prótesis removible. También es posible que le abra un lecho en la cara oclusal, cercano a un rodete marginal transverso posiblemente, y ocupar este lecho para colocar un apoyo para la prótesis parcial removible. Es una opción. Otra opción es que hay una lesión de caries que implique la intervención un poco más agresiva de realizar una restauración directa, una amalgama podría ser, o una resina compuesta naturalmente. Eso implicaría desgastar la estructura dentaria hasta la dentina, no solamente el esmalte como ocurre en el primer caso. Ahora, también pudiese ser que el paciente necesitase una corona periférica completa, cerámica o metal cerámica, y necesite desgastar prácticamente toda la superficie del esmalte y una parte de la superficie de la dentina, lo cual implica una exposición de dentina al medio bucal al momento de realizar el tallado, que es naturalmente diferente a los casos anteriores. También implica un grado de adhesión al órgano pulpar que está en el interior del diente, que no es algo menor o baladí. Ahora, aparece este concepto de tribología, que es un área de la física que estudia el comportamiento de dos o más superficies que están en contacto cuando están en movimiento. Simplificando la forma esencial, son dos superficies que están en contacto y se mueven. Al menos una de las superficies se mueve. Aquí viene esto de la tribología y el desgaste dentario. Si lo piensa, tenemos dos superficies distintas. Nosotros tenemos la superficie de una piedra diamantada o una fresa, por ejemplo, que está siendo presionada contra un diente, que es la segunda superficie, el cual queremos desgastar por algún determinado objetivo terapéutico. Por lo tanto, dado que la piedra se mueve, se cumple este concepto de que la tribología se puede aplicar a este tipo de situaciones de desgaste. Normalmente la tribología se emplea en sentido inverso. Se emplea, ejemplo, en industrias o en el aspecto de comportamiento de los motores de combustión interna, el contacto de los anillos, por ejemplo, con las paredes del cilindro en la cámara de compresión, de manera a reducir la fricción y permitir un movimiento lo más libre posible y con la menor pérdida energética. Lo mismo ocurre con las cajas de transmisión, las cajas de cambio, e incluso con los rodamientos de su turbina dental. Hay un estudio tribológico de qué ocurre con las superficies que están en contacto y que están en movimiento, a efectos de que en ese caso no se desgasten. Ahora, en nuestro caso va en sentido inverso. A nosotros nos interesa obtener la mejor eficiencia de desgaste con la menor cantidad posible de daño a nuestro instrumento rotatorio y especialmente con la menor cantidad de generación de calor y daños a la estructura dentaria que estamos intentando desgastar por un fin terapéutico. La tribología se enfoca principalmente en estos dos aspectos, que es las características de la superficie que están en movimiento, en contacto, y las características ambientales, o sea, vale decir, en qué condiciones se realiza el desgaste. Con respecto a las características de ambas superficies, las que más interesan en nuestro caso de tallado dentario son la dureza relativa de cada una de las superficies y la rugosidad superficial de ambas superficies. La elasticidad y la tenacidad tal vez interesan más cuando se desgastan materiales metálicos o materiales cerámicos en laboratorio. En las características ambientales hay dos aspectos que interesan mucho acá. La presencia de desincrustantes, o sea, el spray de agua que emite o que proyecta la turbina al momento de funcionar, y la presión con la cual se aplica una de las superficies, la piedra diamantada por ejemplo, contra la superficie dentaria, o sea, la presión de tallado. Esos dos elementos acá son muy importantes en el caso dental y en el caso de desgastar estructura dentaria natural en un diente vital. La velocidad de movimiento es importante, pero
más que velocidad de movimiento es importante la energía con la cual está girando nuestro instrumento de corte rotatorio, o sea, nuestra fresa. Y eso va a depender si estamos usando una turbina de alto torque, de torque normal, o si estamos usando una turbina eléctrica, por ejemplo. No olvide que la energía que entrega la turbina, parte de la cual se invierte en mantener el conjunto del rotor girando, para que la turbina no se detenga por falta de potencia, el resto de la energía se invierte en una de dos opciones. La primera, que es la que a nosotros sí nos interesa, es que se produzca desgaste del material, o en este caso desgaste de la estructura dentaria, o corte de la estructura dentaria, o remoción de estructura dentaria, como quiera llamarlo. En la práctica, ambas superficies, la de la piedra diamantada o de la fresa, y por otro lado la estructura dentaria, ambos van a sufrir algún grado de daño. El punto es cuánto y cuál recibe más daño. Si usted emplea una piedra diamantada contra la superficie dentaria, incluso el esmalte es más débil al rayado, es más blando que la superficie de un diamante. Por lo tanto, cada micrograno de diamante va a ser capaz de rayar efectivamente en pequeña extensión una pequeña parte del esmalte. Miles de granos girando a gran velocidad van a producir una acción de desgaste que realmente es apreciable. Naturalmente la piedra diamantada va a comenzar a sufrir daño, menos, pero también va a sufrir desgaste y deterioro producto de esta relación dinámica en la cual se está produciendo desgaste. Ahora, la otra opción de inversión de energía, que es la que no nos interesa y que es la que es particularmente peligrosa, es la generación de calor por fricción. Y eso generalmente ocurre cuando se abusa de la presión de tallado o cuando las características de la superficie de la piedra diamantada o de la fresa que se está usando ya no son las óptimas para producir corte. Vale decir, ya es una piedra que ha sido demasiado usada y está gastada y no tiene capacidad de corte óptima. Y esas son las dos soluciones principales. Hay una tercera que es la de usar irrigación durante el corte dentario. Por lo tanto, va a ser una especie de resumen, podemos tener un diente sano acá al lado izquierdo. En la zona media tenemos un diente con una cavidad para amalgama, podría ser una cavidad para resina, relación biológica para resina, que es un poco diferente, y un gran tallado periférico para una corona cerámica, supongamos, en el mismo diente premolar, en el cual hay diferentes grados de agresión y diferentes volúmenes de tejido dentario retirado. Para que se informe, o para que lo tengamos a menos claro, una corona es una especie de gorro que se coloca sobre la preparación biológica realizada por tallado y que completa el diente devolviendo la función y la estética. Esto es un corte de una corona metal cerámica con núcleo de oro, supongamos. Eso solo para que se haga una idea. En términos prácticos, si tengo un segundo premolar superior y lo desgasto, lo preparo para una corona metal cerámica, es probable que termine con una preparación biológica parecida a esta, y con este grado de desgaste mediante reducción o pérdida de estructura dentaria. Este tipo de soluciones obviamente son agresivas, de manera que no deben ser indicadas a la ligera. Altamente funcionales, muy estéticas, pero agresivas con la estructura dentaria. Por lo tanto, en este caso puntual se debe tener un máximo cuidado al momento de realizar los desgastes dentarios. En este video se ejemplifica que es un premolar inferior lo que ocurre cuando se realiza el desgaste para una corona metal cerámica. Los desgastes se realizaron con piedras diamantadas, relativamente gruesas en vestibular para una mayor profundidad de desgaste y una piedra más delgada en la cara lingual. Aquí se puede ver la profundidad de desgaste y la cantidad de pérdida de tejido dentario que se produjo producto de intervención terapéutica en esta mitad de premolar. Ahora, con lo más que hay que tener cuidado es con cuánta dentina remanente va a quedar cubriendo la pulpa. En estos dos casos, lingual y en oclusal, tenemos 2 milímetros, sin embargo en vestibular tenemos 1.7 milímetros, lo cual es una cantidad de dentina para protección que es un poco escasa. Aunque lo vamos a ver más adelante, considere que con 2 milímetros de protección de dentina sobre la cámara pulpar, normalmente hay una protección que es base, que es bastante buena. Ahora, algunos autores señalan que con 1,5 milímetros de espesor de dentina cubriendo la pulpa, existe hasta un 25% de riesgo de necrosis, o sea, de muerte de la pulpa, en determinadas circunstancias muy peculiares. Algunos clínicos indican que profundizaciones puntuales que dejen solamente 1 milímetro de protección de dentina sobre la pulpa todavía podrían ser suficientes siempre y cuando se apele a otro tipo de medidas, como a la aplicación de base, por ejemplo, de protección pulpo-dentinaria en esas zonas de mayor profundidad. Con menos de 1 milímetro lo más probable es que ocurra algún grado de necrosis de la pulpa, que puede ser parcial o completa, que pueda ser reparable o no. Depende mucho del caso, pero en general los sobres de menor de 1 milímetro indican algún riesgo real de muerte pulpar.
Ahora, el daño pulpar que se produce al momento de realizar desgaste sigue varias vías o tiene varios orígenes. Uno de los aspectos que se ha estudiado poco, pero se sabe que es un problema, es el aumento de la permeabilidad de la dentina. Al eliminar las capas más externas de la dentina, se expone la dentina más profunda, la más cercana a la pulpa, que tiene tendencia a ser más permeable. También se producen algunos aumentos de presión intracameral, que han sido poco estudiados. Ahora, naturalmente hay que colocar algún material provisional o definitivo, y eventualmente se puede realizar alguna clase de acondicionamiento de la preparación biológica, sobre todo en prótesis fija, la cual también induce algún grado de agresión al órgano pulpar después del tallado. Ahora, durante el tallado es frecuente que se produzca algún grado de desecación y algún grado de contaminación con saliva de la dentina. Situaciones que no son necesariamente mortales para la pulpa, pero son desfavorables porque inducen injurias extra. La vibración fue estudiada hace algunos años atrás, parece no ser un problema actualmente. Lo vamos a ver más abajo. Y en la temperatura, la generación de calor al momento de hacer el desgaste es un tema en el cual nos vamos a centrar bastante, porque es un tema importante y es el tema con el cual es más fácil causar daño pulpar. Comencemos. Primera cosa, la permeabilidad es disímil en las capas externas de la dentina y en las capas más profundas. También es disímil dependiendo de qué cara de la cámara pulpar estemos analizando. Por ejemplo, en este estudio se analizaron terceros molares de personas menores de 30 años y de mayores de 50 años y se comparó por el grado de permeabilidad de exposición de túbulos dentinarios que tenían. Los pacientes más jóvenes tenían mayor cantidad de túbulos en la pared pulpar de la dentina y además eran de mayor diámetro, lo cual implica que hay mayor cantidad de porosidad relativa y por lo tanto a mayor cantidad de permeabilidad. Pacientes más añosos, mayores de 50 años, ocurrió lo contrario. Allá además es diferente en el techo, que hay mayor cantidad de túbulos, que en el piso de la cámara pulpar, o sea, la zona de la furca de un molar. De manera que esto no es igual a diferentes edades y tampoco es igual en diferentes caras del diente. Ahora, estos autores, Poreak y colaboradores, hicieron un estudio simulando la presión intrapulpar con diferentes grosores de dentina y cortaron diferentes dientes de manera de obtener láminas o trozos de dentina de 1,4, 1,6, 1,8 y 2 milímetros de espesor. Eso los desgastaron desde la parte externa de la dentina hacia la cámara pulpar. Simularon una presión de 2,5 kilopascales, que es parecido a lo que reportan algunos autores como la presión normal que hay dentro del tejido, ejerciéndose contra las paredes de la dentina, o sea, la presión interna del tejido apretándose contra la dentina. Y utilizaron para ver el grado de permeabilidad de cuánto fluido entraba un fluido quimioluminiscente. Buenas cuentas, un fluido que al momento de eliminarse con algún tipo de luz emite una luz amarilla verdosa. Y lo que encontraron fueron dos cosas interesantes. La primera es que con menores grosores de dentina aumentaba la permeabilidad, la velocidad de flujo era mayor, por lo tanto. O sea, pasaba más fluido de un lado a otro de este bloque o de esta lámina de dentina a medida que era más delgada. Acá, el grosor de 1,4 es cuando más rápido, prácticamente 100 micrometros por segundo de velocidad de fluido. En cambio, cuando había grosores de, por ejemplo, 2 milímetros de grosor dentinario, la velocidad de flujo era prácticamente la mitad. Ahora, una de las cosas interesantes es que la velocidad parecía ser débilmente exponencial con respecto al grosor. Me explico. La relación no es lineal. O sea, si tengo la mitad de grosor de dentina, no voy a tener el doble de velocidad de flujo. Probablemente voy a tener una velocidad aún mayor que el doble, 2,5 o 2,4 veces la velocidad que tendría con 2 milímetros de dentina. De manera que no es una relación directa de que tengo 3 milímetros de dentina y por lo tanto tengo la tercera parte del flujo que voy a tener con 1 milímetro de grosor de dentina. De manera que la moraleja es que a medida que uno va dejando menos dentina cubriendo la pulpa, va a haber una permeabilidad que está exacerbada. No es que esté aumentada en forma lineal, sino que va a estar aumentada en forma débilmente exponencial. Ahora, Evans y colaboradores hicieron un estudio que es parecido, pero esta vez aplicando instrumental de corte. O sea, quisieron ver qué es lo que ocurría cuando se aplicaban realmente piedras diamantadas y fresas de carbide con una turbina con o sin refrigeración de spray de agua. Y simularon también dentro de un diente, de varios dientes en realidad, presiones simuladas de 1,5 kilopascales, y es diferente al estudio anterior. ¿Y qué fue lo que encontraron? Encontraron que cuando había 2 milímetros de dentina se producía un aumento prácticamente despreciable de 0,09 kilopascales
de aumento de presión dentro de la cámara pulpar al usar fresas de carbide o piedras diamantadas con o sin refrigeración. Daba lo mismo, desde el punto de vista de presión, no de temperatura, de presión. Ahora, cuando quedaba 1 milímetro de espesor de dentina con refrigeración, se producía un aumento de 0,6 kilopascales, ya sea usando piedras de diamante o fresas de carbide. Básicamente con refrigeración el aumento era menor, aunque quedase una mínima cantidad de dentina, de 1 milímetro. Ahora, cuando quedaba 1 milímetro se empleaba carbide sin refrigeración, el aumento era de 6 kilopascales, y esto ya es un aumento grosero, porque si se simulaba una presión interna de 1,5 kilopascales y se obtiene una presión hacia el interior de 6 kilopascales, es 4 veces la cantidad que debería haber dentro de la pulpa. O, tomando como referencia el estudio anterior de 2,5 kilopascales, esto es más del doble de la presión que normalmente existe dentro de la pulpa. Ahora, con una piedra diamantada sin refrigeración, obtuvieron 12 kilopascales de aumento de la presión intracameral cuando había 1 milímetro de dentina. Y estas son cifras siderales. Probablemente esta cantidad de presión sea capaz de dañar la capa ontoelástica solamente por daño mecánico. Y esto fue al usar una turbina sin refrigeración. Ahora, dejando un poco de lado el tema de la presión y pasando más al tema de la temperatura en forma general, que conviene se cumpla aumento hacer el tallado dentario, cuando se le aplican gradientes de temperatura a la pulpa, empiezan a ocurrir una serie de daños como estados, dependiendo de cuánto tiempo estuvo aplicada la fuente calorífica y qué tan intensa fue la cantidad de calorías que se le transmitió, o sea, qué temperatura tenía aquello que se aplicó contra la pulpa. El primer daño que sufre o cambio histológico que sufre la pulpa con aplicaciones breves y no intensas de calor es que se produce hiperemia, o sea, un aumento de la cantidad de aporte sanguíneo, eventualmente con algún grado de aumento de la permeabilidad de los capilares, de manera que sale un poco de plasma hacia el interior de los tejidos, sale líquido. El segundo nivel es que se produzca un desarrollo de la capa ontoelástica. La capa ontoelástica normalmente es bastante ordenada, un poco como una empalizada, pero es una capa ordenada con sus núcleos que están polarizados hacia un lado y tiene prolongación ontoelástica que se introduce en el túbulo dentinario por el otro extremo. Eso empieza a cambiar de orden, los núcleos empiezan a cambiar de posición y los ontoelastos empiezan a despegarse de la predentina, a la cual normalmente están bastante adheridos. También aquí empiezan a haber algunos cambios como el arreglo de cada célula. Ya es un motivo de alarma o de atención. El siguiente nivel es que se produzca infiltrado seroso entre predentina y el cuerpo del odontolasto. Esto es que el odontolasto empieza a separarse de la predentina y eso ya indica algún grado de daño evidente del tejido, porque es anormal que la capa odontolástica se desprenda de la predentina. Esto equivaldría prácticamente a una quemadura en piel, tal vez de grado 1. Esa es más o menos la proporción de lo que está ocurriendo en este tercer nivel. Ahora, en la cuarta etapa, por así decirlo, se forma algo que equivale a una quemadura de segundo grado en piel, formación de una ampolla, porque desaparece la capa odontolástica, hay una infiltración evidente y grosera de líquido seroso, y algunos núcleos de odontolastos son repulsados entre los tubos dentinarios. De hecho, cuando la pulpa sufre daño, es común que los odontolastos completos entren dentro del túbulo. Se produce un aumento de presión y un desarreglo de las uniones intercelulares que hay entre odontolasto y odontolasto. Por lo tanto, el odontolasto básicamente queda abandonado a su suerte y es aspirado o succionado o introducido dentro del túbulo dentinario. Obviamente, en esas condiciones el odontolasto muere. Y si son muchos, es una gran superficie dentina que queda denudada de su capa habitualmente presente de odontolastos funcionales. Y el quinto nivel es cuando empieza a haber necrosis por coagulación de la microvasculatura, del colágeno, del tejido laxo, pero tejido colágeno, y del tejido nervioso, que produce necrosis por coagulación, y ahí las posibilidades de reparación son muy escasas. Y ese sería el equivalente a una quemadura de tercer grado, cuando ya hay quemadura profunda de la dermis o eventualmente de los tejidos musculares que hay debajo, por ejemplo, en un antebrazo. Eso es más o menos la proporción. Ahora, el tema de la temperatura, daño por calor de la pulpa, fue estudiado inicialmente en los años 60, hecho un poco antes, pero este estudio de Cohen y Sachs, que es que está resumido acá, fue uno de los primeros y siempre es mencionado. Ahora, este estudio es antiguo y fue realizado en macacas rhesus y se empleó como fuente calorífica una punta de hierro caliente. Lo que encontraron en estos primates inferiores, los monitos, es que con aumentos de 5,5 grados Celsius se produce necrosis pulpar de los dientes de macaca rhesus en un 15% de los casos, o sea, la pulpa muere completa.
y se produce pulpitis irreversible, o sea, un daño tan grave que la pulpa no es capaz de reparar en un 40% de los casos. Esto es en monos macacarrosos. Ahora, si se aumenta la temperatura hasta 11,2 grados Celsius, hay necrosis o daño pulpar irreversible en prácticamente todos los especímenes. Se intentó cruzar estos datos, sobre todo el 11,2 grados Celsius, con la temperatura a la cual se naturaliza la fosfatasa alcalina, que es uno de los enzimas que está encargada de la reparación y la formación de tejidos duros. Muchas enzimas, a decir verdad, se empiezan a inactivar porque pierden su estructura tridimensional, su coagulación, a unos 48 o 50 grados. Probablemente no es solamente la única causa, pero es posible que usted rupiese con alguna relación, digamos, con alguna alusión a esa teoría. Ahora, a finales de los 90 salió este otro estudio. Este fue hecho en humanos. Fue hecho en premolares y molares, pero de pacientes humanos que eran jóvenes, lo cual de alguna forma empaña un poco los resultados. Bueno, los autores hicieron una punta especial, individualizada para cada diente, y le aplicaron calor a las caras oclusales de estos premolares y molares, y le aplicaron calor en forma progresiva. Alcanzaron 43 grados y lo mantuvieron durante 80 segundos, como mínimo, y luego se aplicó calor hasta un tope de 50,4 grados Celsius. O hasta que el paciente sufriese un dolor tan insoportable que por ética, digamos, se cesase la aplicación de calor. El promedio de calor que se empleó, de temperatura que se alcanzó, fueron 11,2 grados, y el dolor en general apareció en torno a los 44,6 grados. El dolor generalmente es un indicador de que algo está empezando a dañarse por temperatura, de manera que es un signo interesante de tener en cuenta. Ahora, después hicieron la exodoncia de los dientes, que tienen indicación de exodoncia por ortodoncia, para poder hacer espacio y colocar frenillo. Después de 60 o 90 días hicieron la exodoncia y hicieron obviamente el estudio histológico para ver en forma definitiva cómo estaba el estado del tejido. Y encontraron ausencia total de daño. O sea, ningún diente con esa cantidad sideral de calor aparentemente sufre daños en la pulpa. Es interesante. ¿A quién creerle? Bueno, cuando se desgasta un diente, una de las cosas que hay que no olvidar es que si uno tiene un grosor mayor de dentina, el punto caliente, el punto, digamos, en el cual mayor cantidad de temperatura se va a producir, es en el punto donde está friccionando y no desgastando una piedra diamantada, por ejemplo, sobre la superficie dentinaria. O sea, el punto caliente va a estar en el punto de acople en el cual toca la piedra la estructura dentaria. Pero el resto de la dentina va a actuar como un disipador o como un buffer, en el sentido que va a disipar o a transmitir calorías en diferentes direcciones y no necesariamente en dirección a la pulpa, de manera que actúa como un radiador. Sin embargo, cuando el espesor de dentina es menor, como en nuestro otro caso a la derecha, es posible que una gran cantidad de calorías efectivamente pueda atravesar la capa delgada de dentina que queda, alcanzar la pulpa y calentarla, de manera de lesionar los odontoblastos o peor aún, el tejido que está inmediatamente debajo del odontoblasto. De manera que los espesores juegan un rol importante en cuanto a la disipación de temperatura. Con respecto a la desecación con aire, Brandstrom fue uno de los primeros que lo estudió también en los años 60, una buena década para la investigación. Aplicó aire con la jeringa triple durante al menos 3 segundos sobre dentina cortada recientemente. Tomó una turbina, desgastó un diente, expuso la dentina y sopló durante 3 segundos con la punta de la jeringa prácticamente pegada a la dentina a toda la presión que daba la jeringa triple. Después hizo la exodoncia de los dientes y estudio histológico, obviamente, para ver el estado real del tejido. Y encontró que los odontoblastos también habían sufrido aspiración, sus núcleos o cuerpos completos se habían metido entre los túbulos odontoblásticos y el dentinario, y que muchos odontoblastos después de un tiempo habían desaparecido, o sea, habían sufrido lisis. Básicamente está el citoplasma totalmente licuado, digamos, homogéneo de color, señal de que está destruido. Y después la forma, la figura del odontoblasto y su tejido simplemente desapareció y quedaron los túbulos dentinarios vacíos. Y eso solamente por soplar una cavidad de relativa profundidad con aire a presión durante 3 segundos o más. De manera que no ocupe la jeringa triple, por favor, para desecar los dientes que está desgastando, especialmente si hay dentina a la vista expuesta. Si no hay dentina expuesta, el esmalte se puede secar y normalmente no ocurre nada. Ahora, la deshidratación tiende a ocurrir de forma espontánea durante algunas etapas. Por ejemplo, cuando se confeccionan, se rebasan o se van a cementar los provisionales que se emplean para prótesis fija y para algunas incrustaciones, o bien cuando se hacen tomas de impresión con modelos físicos o incluso con modelos escaneados. El paciente pasa mucho rato con la boca abierta y básicamente la atmósfera empieza a eliminar el agua de la superficie de la estructura dentaria. Lentamente se empieza a producir deshidratación.
no tan brusca ni tan brutal como lo que experimentó Brandstrom en los años 60 aplicando jeringa triple aire a presión durante 3 segundos. Pero de todas maneras es algo a tomar en consideración. No permite que las reparaciones biológicas vitales se deshidraten. Puede tomar la jeringa triple, instilar un par de gotas de agua a la superficie y eso basta. Lo ideal, aplicar una motita con suero, es lo ideal para el cuidado de la pulpa. Pero el agua de la llave por lo menos ya basta para evitar la deshidratación de la preparación biológica. La contaminación con saliva, cuando es breve y esporádica, o sea, un par de gotas de saliva contaminaron la preparación biológica, parece no causar problemas en el largo plazo. Sin embargo, en forma inmediata, de ejemplo colocado en la restauración, en ocasiones se ha intentado asociar a una mayor sensibilidad postoperatoria. Esto es, durante el tallado dentario, cuando se está haciendo una preparación, un desgaste dentario que expuso dentina, y la dentina se contaminó con un poco de saliva, la cual fue rápidamente lavada. Aparte de tener una sensibilidad a los cambios térmicos, especialmente al frío durante los primeros días o el primer día, normalmente no causa problemas permanentes. Ahora, esto es diferente, y quiero hacer la separación, con restauraciones, ya sea provisionales o definitivas, que están sufriendo filtración, o sea, básicamente no están adheridas a la estructura dentaria en forma correcta, y se permite la microfiltración de saliva entre restauración y diente en dirección hacia la cámara pulpar, a través de la dentina. Eso, mantenido durante meses, sí puede causar necrosis pulpar, pulpitis irreversible, y después necrosis pulpar, o sea, una complicación endodóntica, producto de una mal sellada restauración. Las vibraciones y daño pulpar fue algo que se estudió entre los años 50 y 70, porque en esa época se empleaban turbinas de baja velocidad y básicamente se empleaban motores también de baja velocidad, eran torque, pero de baja velocidad. Incluso en los años 40 todavía se empleaban máquinas de pedal. Y se encontró algo interesante. Al momento de desgastar la estructura dentaria, el diente parece sufrir menos daño si se hace con ultra alta velocidad, o sea, más de 100.000 revoluciones por minuto. Parece sufrir menos daño por vibración que si se emplea un instrumento que, por ejemplo, genere 40.000 revoluciones por minuto, y esta a su vez produce menos daño que intentar desgastar el diente con un instrumento rotatorio que erogue solamente 3.000 revoluciones por minuto, que es una velocidad muy baja. Ahora, lo interesante es que parece producirse una lesión por rebote a 3.000 revoluciones por minuto. Y es que si yo aplico una piedra o fresa de carbide en la cara vestibular de un diente, puede tener una lesión de los odontoblastos en el lado opuesto, o sea, la pared lingual. Y la única explicación que parece lógica es que la vibración, por el hecho de girar a tan baja velocidad el instrumento, permite una especie de sacudido o zamarreo de la capa odontoblástica que los lesiona, digamos, por rebote, por ser la parte más alejada al punto de aplicación de la vibración, digamos, por movimiento armónico posiblemente. Nunca se estudió bien y desde la aparición de instrumentos más rápidos, el tema dejó de ser un tema de discusión o de estudio. Pero es interesante pensar que al girar más lento un instrumento rotatorio, vamos a tener menos lesiones y eso no es así en la vida real. Bien, usted hizo su diagnóstico, planificó una intervención sobre un diente vital que tal vez necesita un tallado dentario. ¿De acuerdo? Va a tener que observar algunos cuidados operatorios antes de empezar a desgastar, durante el desgaste y después del desgaste. Porque básicamente los cuidados operatorios del diente cortado no terminan cuando yo saco la turbina de la boca del paciente. Terminan cuando yo puedo garantizar que el paciente no va a tener problemas con la intervención que acabo de hacer. Con respecto al tallado dentario, las medidas de precaución que se hacen previo, hay 3, principalmente. Primero, estudiar una radiografía actual que sea útil para lo que usted pretende hacer. Pretende hacer tallado periférico o eliminación de caries, por ejemplo, haciendo una restauración de resina o una incrustación, de una radiografía que sea ad hoc, por ejemplo, un ángulo bajo o una radiografía tipo Weidling, tal vez no necesite una técnica periapical. Anestesia es importante por un tema ético, pero también es importante porque un paciente que siente dolor se mueve, porque obviamente los dientes son muy sensibles. Si el paciente se mueve en un mal momento, usted puede terminar con una piedra o fresa enterrada a la dentina de una manera muy rápida. Porque recuerda que los instrumentos que está usando giran en torno a 350.000 a 450.000 revoluciones por minuto. De manera que, el momento en el cual uno se da cuenta que el paciente se movió de forma brusca y uno consiguió detener la turbina, pasan unas cuantas décimas de segundo. Y a esa velocidad, las piedras o fresas entran a la dentina con mucha facilidad. Puede tener un accidente. De manera que eso es un cuidado operatorio básico, que el paciente tenga una anestesia lo suficiente profundidad como para no sentir dolor. Además, es un imperativo ético. Usted tiene que evitar el sufrimiento innecesario de un paciente. El tercer aspecto, provisional sobre modelo, afecta más bien a las prótesis fijas, más que incrustaciones o realización de resinas compuestas.
Eso es lo que explicaba. Diente que se va a intervenir, en este caso fue para prótesis fija. Va a salir más abajo el diente porque aquí ocurre algo interesante que sirve. Con su radiografía correspondiente para el tamaño de la cámara pulpar y los espesores relativos que hay de tejido dentario, sobre todo dentina, cubriendo la pulpa. ¿Qué tamaño tiene la cámara pulpar? ¿Qué forma tiene para evitar sorpresas al momento de hacer el desgaste dentario? Y esto es provisional sobre modelo. Un duplicado de modelo es necesario que estén montados muchas veces en un oclusor. Se hace esta cáscara, probablemente con una cáscara, esto es hueco por dentro, con la forma del diente que usted quiere rehabilitar. Y esto se hace fuera de la boca del paciente. ¿Por qué? Porque los acrílicos que se emplean, generalmente se emplean metacrilatos, son muy agresivos, generan gran cantidad de calor y tienen una cierta cantidad de motómero residual no despreciable. De manera que puede mandar a hacer el laboratorio un provisional de termocurado y pagar lo que vale, o bien puede realizarlo usted mismo sobre un modelo en el cual simuló una preparación dentaria como se ve acá al lado izquierdo, como si se ha hecho una preparación biológica periférica completa para una corona de metal cerámica. Se le da la oclusión y esto después se ahueca y se lleva ahuecado a la clínica. Usted termina la preparación biológica en boca de su paciente e inmediatamente tiene una gran masa de acrílico que ya está polimerizada y ya se calentó en el modelo 2 o 3 días antes. Por lo tanto, es una estructura relativamente inerte. Usted solamente tiene que ajustarla con una cantidad pequeña de acrílico a la preparación biológica que acaba de terminar en la boca de su paciente. Y de esa manera evita por lo menos la exposición a repetición de esa preparación biológica, esa dentina desgastada y a la vista, con bonómero o con el aumento de temperatura que producen la mayoría de los acrílicos al momento de endurecer. Naturalmente, para realizar este rebasado, este reajuste, emplea acrílicos mejorados en lo posible que tengan variedad de colores. Por ejemplo, el Duralight para corona de la Reliance, el Alike de la GC y un largo, etc. Recuerda usar un acrílico que sea compatible con el material básico que usted usó. Si usa metacrilato, emplea alguna clase de metacrilato para realizar el rebasado. Si emplea un etil, vinil, metacrilato, emplea un etil, vinil, metacrilato para realizar el rebasado. Ahora, durante el tallado dentario, tiene el aspecto de contaminación con saliva que ya conversamos, el aspecto que es de la desecación, que también lo conversamos, cuidado con la jeringa triple y no desecar la preparación, por Dios, y viene el tema central que es la generación de calor, que tiene muchas aristas. Considere lo siguiente, imagínese que tiene una piedra diamantada de 2 milímetros de diámetro, por lo tanto tiene 6 milímetros de perímetro o de contorno de circunferencia externa. Imagine que esa turbina gira 200.000 revoluciones por minuto, no 400, solo 200.000 revoluciones por minuto. Significa que la superficie de la piedra va a estar girando a razón de 1.2 millones de milímetros por minuto. Significa que va a girar a 1,2 kilómetros por minuto, o lo que es lo mismo, a 72 kilómetros por hora. Imagine o reflexione lo siguiente: si yo tomase un diente, lo amarro a la parte inferior de un automóvil y lo hago funcionar, o correr a 72 km por hora con el diente pegado al asfalto, creo que al cabo de 500 metros empezarían a salir algunas chispas o llamas de ese pobre diente. O sea, se calentaría de una manera impresionante. Lo que quiero que entienda es que incluso con una piedra de ese tamaño y con la turbina que parece bastante inofensiva en forma inicial, se genera una cantidad inmensa de calor. Y eso es algo que hay que disipar y controlar. La generación de calor al momento de realizar desgastes dentarios depende mucho del estado y tipo de instrumentos que se van a emplear. Por ejemplo, si se emplean piedras nuevas, generalmente la generación de calor es menor porque desgastan mejor, por lo tanto friccionan menos. Pero, por ejemplo, las piedras de gran diámetro tienen una gran superficie externa, por lo tanto hay una gran cantidad de área que va a estar en contacto con la estructura dentaria, girando a gran velocidad, va a tener tendencia a generar más calor, piedras de más diámetro y más largas. Algunos granos, como el grano negro, parecen generar mayor cantidad de temperatura, pero eso puede deberse a la forma como se emplean. Siempre se dice que las piedras de grano fino, grano rojo, por ejemplo, generan menos calor, pero también uno las presiona menos contra la estructura dentaria, porque no interesa solamente alisar. En cambio, los instrumentos de grano negro, verde o azul, uno los emplea generalmente con cierta presión contra el diente para poder desgastar con rapidez. El otro aspecto es la refrigeración, que es central en el aspecto del control de la generación de calor, la presión de tallado y la intermitencia del tallado. Vamos a ir viendo uno por uno. Con respecto al instrumental rotatorio de corte que tenemos, nuestras piedras, la primera cosa es que van sufriendo disminución en su capacidad de corte. Eso a veces incluso se nota al desgastar un solo diente, sobre todo cuando hay restauraciones metálicas, por ejemplo, que hay que recondicionar o derechamente hay que eliminar. Las piedras con rapidez pierden su capacidad de corte. Ahora, en este caso, en este estudio,
Se muestran acá dos piedras diferentes, o sea, el mismo modelo de piedra, pero son dos piedras en diferentes momentos de uso. Esta piedra tiene dos usos y ya tiene algunas zonas de diamante, de granos de diamante que parecen estar quebradas o alterados. Sin embargo, la piedra acá al lado, en B, que tiene 20 usos, 20 cortes, prácticamente no tiene piedra diamantada que sirva de algo. Se han desprendido una gran cantidad de granos de piedra. Las piedras o los granos de diamantado han perdido su forma, se han achicado porque se han ido quebrando con el uso, con el choque contra la estructura dentaria. Y además los bordes ya no parecen tan abusados y tan filosos, sino que de alguna forma un aspecto redondeado, lo cual significa que tiene un instrumento CAM 20 que no tiene muchas piedrecitas o granitos diamantados adheridos a la superficie. Muchos de ellos son más pequeños porque están quebrados y además han perdido el filo cada grano, de manera que esto ya no corta nada. Algo interesante es que los autores encontraron pocas diferencias entre piedras desechables y piedras reutilizables. Algunos países emplean piedras desechables, son un poco más baratas y se supone que sirven solamente para un uso. Sin embargo, a veces se pueden emplear dos, incluso tres veces y no parece haber mucha diferencia con piedras de mejor calidad, más caras, que teóricamente son reutilizables por 4 o 5 cortes. Ahora, ¿cuánto dura una piedra? Es algo que es difícil de decir, porque depende del tipo de piedra y en qué se ocupó. Si tú quieres gastar aleaciones, por ejemplo, base con la piedra, es posible que emplee varias piedras para poder eliminar una incrustación, por ejemplo, de níquel cromo. O si tiene que tallar una espiga metálica en níquel cromo, es posible que emplee varias piedras, porque van a ir perdiendo el grano, pues la aleación es muy dura. En cambio, si desgasta más bien dentina, puede sacar varios usos, 4 o 5 probablemente. Es variable, depende del uso que se le dé a la piedra. Ahora, otro estudio más. Ellos vieron cómo andaba la eficiencia de corte después del primer uso y de los usos sucesivos. Y lo que encontraron es que en el primer uso se producía, al momento de usarlo por segunda vez la piedra, una brusca disminución de la eficiencia de corte entre un 20 y un 30%. Y eso ocurría en todas las piedras de alguna forma u otra. Esta es la gráfica, digamos, del lado derecho abajo. Ahora, otra cosa interesante es que vieron si los procesos de desinfección autoclavado afectaban la capacidad de corte. Siempre se había dicho, siempre se decía en el pasado, que el autoclavado, en general los procesos de esterilización, disminuían o menoscababan la capacidad de corte de las piedras. Y la verdad es que en este estudio se encontró que no. De hecho, algunos estudios han demostrado que es beneficioso la limpieza a la cual se someten los instrumentos antes de ser esterilizados por autoclave. Pero básicamente la moraleja de este estudio, que es muy importante, es que al usar una piedra una vez, con un uso razonable, pierde inmediatamente entre el 20 y el 30% de la eficiencia de corte, lo cual significa que no va a aprovechar toda la energía rotacional en generar corte, sino que va a empezar a generar fricción, o sea, calor, porque no va a ser capaz de desgastar. Por eso pierde eficiencia de corte. Estos estudios de Siegel y hizo una referencia, un poco cruzada con la referencia del estudio anterior, que es que el efecto de la desincrustante, digamos, de ciertos líquidos, por ejemplo, estoy pensando en spray de agua, tiene algún efecto que es positivo sobre la eficiencia de corte, en términos de que lo que más afecta la eficiencia de corte mientras se está realizando desgaste o corte de estructura dentaria es la acumulación de detritus, o sea, el polvo de diente que va saltando y va quedando encajado en los espacios intergranulares. O sea, entre cada grano de diamante empieza a quedar diente molido, encajado. Y eso empieza a limitar la cantidad de granos de diamante expuesto que hay para poder realizar alguna acción de corte. Por lo tanto, la piedra se embota y deja de cortar. De manera que la acumulación de diente pulverizado impacta incluso más negativamente aún que el hecho de usar varias veces una misma piedra, usarla 2 o 3 veces, por ejemplo. Rotella hizo otro estudio, en el cual ya sabemos, se produjo una disminución en caída libre de la eficiencia de corte después de cada uso de cada piedra. Eso ya lo sabemos. Pero encontró que hubo menor disminución en la capacidad de corte en el grupo de piedras que fue sometidos al ciclo completo de limpieza, desinfección y esterilización. ¿Por qué? Porque durante la limpieza o se emplean escobillas de cobre, de bronce, o eventualmente escobillas plásticas y ultrasonido para desprender lo que está encajado entre grano y grano de diamante, por ejemplo, o en las hojas de carbide. Entre hoja y hoja se produce un desprendimiento de la materia orgánica que está encajada ahí, por lo tanto se libera la capacidad de corte nuevamente. Naturalmente las superficies cortantes han sufrido daño, pero al menos se restaura una parte de la capacidad de corte de ese instrumento al momento de ser limpiado y esterilizado, obviamente. Otro aspecto con respecto a la eficiencia de corte lo hizo Fraunhofer, lo analizó
aumentando la cantidad de spray de agua de la turbina, pasando de 15 ml a 44 ml por minuto. Y encontró que la eficiencia de corte aumentaba un 215% de lo que era originalmente, o sea, la duplicó por el solo hecho de aumentar bastante la cantidad de agua que estaba bañando la piedra diamantada. Y esto está obviamente en relación con el efecto desincrustante que tiene el agua del spray de la turbina sobre los instrumentos de corte. Vamos a entrar ahora más en refrigeración y en calor, control de calor. Primera cosa, 50 ml de agua es una cantidad importante. De hecho, las turbinas en general no dan mucho más de 50 ml. Generalmente ninguna turbina da más de 60 ml. Generalmente las turbinas están entre el rango entre 50 y 60 ml como flujo máximo de agua que pueden dar por minuto, en general. Ahora, Lauer y el resto de los autores analizaron qué ocurría cuando se empleaba agua a 35 grados Celsius en cantidades importantes, tan importantes como 50 ml. Y encontraron que eran aumentos de la temperatura superficiencia de hasta 44.4 grados Celsius. Por lo tanto, esta es otra moraleja más. El agua con el cual se irriga la turbina, o sea, con el cual se va a pulverizar y se va a transformar en spray, tiene que ser agua a temperatura ambiente, agua a 20 grados, pero no agua entibiada o agua de alguna forma modificada para que tenga mayor temperatura, porque limita su capacidad refrigerante. Y hay un punto en el cual la capacidad refrigerante del agua desaparece, cuando está a su temperatura muy cerca de la temperatura del cuerpo. Continuando con el tema de la refrigeración y el control de calor. Otto y colaboradores hicieron algunos análisis de algunos aspectos, encontrando que, primero, las piedras levantadas de grano negro generaban más calor, tal vez por la forma como se ocupan, desgastan rápido, así que se pueden presionar más contra la estructura dentaria. Encontraron que mientras más tiempo estaba la piedra en contacto con la superficie dentaria, se producía un mayor incremento de la temperatura. Básicamente es peor desgastar en 6 segundos una estructura dentaria que desgastarlo en 2 ciclos de 3, dejando un intervalo de tiempo entre cada ciclo de desgaste. O sea, contactar 3 segundos la piedra, por ejemplo, y separarla 1 segundo. Eso impide prácticamente el aumento de la temperatura. Sin embargo, dejarla contactando 6 segundos, inmediatamente produce aumento de temperatura. Y encontraron también que mientras menos dentina quedaba, se producía un aumento de temperatura más marcado, o sea, esta misma exponencialidad, a medida que va quedando cada vez menos dentina, también se produce efectos de temperatura. Porque la dentina, como ya habíamos visto antes, tiene un efecto que es disipador o de transmisión de calor en diferentes direcciones, no necesariamente en dirección a la pulpa. Por lo tanto, tiene un efecto protector de grosor por sí solo. Continuamos con más refrigeración. Las boquillas de la turbina, que es un aspecto muy importante que a veces uno obvia al momento de adquirirlas y de usarlas. Una boquilla, muchos años atrás era estándar, hoy en día el estándar yo diría que son 3 boquillas y a veces 4. De hecho, algunas tienen 5 y algunas parecen tener 6, pero a veces es casi publicidad engañosa. Cuando uno corta caras libres o caras con amplio acceso al spray de agua, como las caras vestibulares o linguales, por ejemplo, normalmente no hay diferencias entre tener una boquilla o tener 3, por lo menos de acuerdo a este estudio de Siegel y von Fraunhofer. Ahora, cuando se hacen desgastes en las caras proximales como tipo caja, por ejemplo, un cajón proximal, hay un espacio que es mucho más reducido porque están los dientes vecinos estorbando, bloqueando el flujo del spray. Y en ese caso sí hay diferencias, como se ve en la cara B, que se está haciendo el descontactado para un tallado de una corona, se está haciendo el descontactado a la cara proximal. Nótese que en la punta de la piedra aquí, esto se ve blanco. Eso significa que no estás recibiendo suficiente cantidad de irrigación. Cuando aparece la superficie de una piedra diamantada que se pone un poco blanca, es porque en algún punto no recibió refrigeración suficiente. Por lo tanto, hacer desgastes más o menos importantes en las caras proximales es ideal tener una turbina con 3 boquillas, porque de otra forma no hay garantía de que la punta de la piedra se va a refrigerar cercana a la encía para recibir suficiente cantidad de agua. Recuerde, si usted aplica la turbina y la piedra no corta o empieza a verse blanca, toda la energía que está aplicando la piedra contra la estructura dentaria se va a empezar a transformar en calor. Todo lo que no corta se transforma en calor. Por favor, no lo olvide. Otsuki hizo un estudio bastante completo e interesante porque empleó al menos 2 variables, que es la presión de tallado y el volumen de agua de spray que tiene la turbina. Y usó 2 presiones, una presión que se puede considerar que es suave, que son 50 gramos, y una presión bastante intensa de 150 gramos de carga, digamos, de fuerza. Y ocupó 3 condiciones: sin agua, o sea, 0 ml, 15 ml y 40 ml de agua. Si se fijan,
la aplicación de una presión fuerte con cero cantidad de agua, o sea, sin agua, es diferente para ambos casos. Me explico. Hay aumento de temperatura, pero es desigual en ambos casos en el cual no hay agua de spray. Con 50 gramos con una presión suave se produce un aumento que es importante, pero no necesariamente va a ser mortal. Sin embargo, con una presión intensa se produce un aumento de casi 20 grados de la temperatura del diente, y eso sí podría ser un problema. Ahora, si se fijan, cantidades pequeñas de agua también permiten el aumento de temperatura, independiente de la presión, más de 5,5 grados, que es teóricamente esta temperatura en la cual el diente empieza a dañarse, de acuerdo al estudio de Cohen y Sachs de los años 60 en Macaca Rhesus. Sabemos que ese estudio hay que tomar un poco con pinzas. Ahora, si fuese el caso que hay una gran cantidad de dentina expuesta, superficie amplia, y además queda poco grosor de dentina, estos 5,5 grados efectivamente podrían empezar a producir alguna clase de lesión si es que el espesor de dentina fuese muy delgado, porque ya el efecto de grosor de la estructura dentaria humana, gruesa, ya no empieza a no notarse, porque ha desaparecido esa ventaja al momento de gastar la dentina, se queda muy poca dentina protegiendo la pulpa abajo. Y ahora, con 40 ml, aunque se empleen fuerzas considerables de 50 gramos, si tiene 40 ml de agua siendo pulverizada, no alcanza a alcanzar esos 5,5 grados mortales, teóricamente, de acuerdo a lo que dijo Cohen y Sachs. De manera que el aumento de volumen de agua efectivamente es una forma en la cual se puede limitar o incluso impedir el aumento de temperatura, aunque se haga variar la presión a fuerzas considerables o con presiones suaves. Naturalmente, con presiones suaves se genera menor cantidad de temperatura, de aumento de temperatura, y es más fácil de controlar. Las fuerzas intensas de presión, de tallado, tienen tendencia a aumentar mucho la temperatura de la superficie dentaria, en el punto caliente en el cual está aplicada la piedra. Y estos dentistas, digamos investigadores, hicieron un estudio interesante porque tomaron una turbina de torque normal y una turbina de alto torque y se la pasaron a 31 dentistas para que hicieran varias series de cortes diferentes empleando una turbina o la otra. Y encontraron que todos los dentistas presionaron más la turbina contra el diente cuando usaban la turbina de alto torque, o sea, la turbina de alta potencia. Porque naturalmente la turbina la pueden aplicar, ejercer una presión considerable, y la turbina no tiene tendencia a detenerse, tiene tendencia a seguir funcionando porque es una turbina de mayor potencia, digamos, que provoca mayor cantidad de torque. Por lo tanto, no hay esa como retroalimentación de que la turbina está perdiendo velocidad porque cambió el ruido. Todos los dentistas tuvieron tendencia a autocalibrarse bien con un tipo de turbina. Esto es, se hacían 5 cortes diferentes con una misma turbina, aplicaban más o menos la misma presión con cada una de las dos turbinas. Aplicaban siempre más o menos una presión parecida. Pero, viendo que no somos todos iguales, todos los dentistas aplicaron presiones ligeramente diferentes entre sí. O sea, de un dentista a otro, algunos presionan de forma normal, habitual, más la turbina contra el diente que otros dentistas. De manera que la autocalibración o la autorregulación de la presión que realiza cada uno de nosotros cuando emplea un instrumento de corte rotatorio, a través de un instrumento de corte, de un instrumento rotatorio, perdón, cada uno de nosotros se calibra de una manera diferente y cada uno tiene un concepto o una idea personal acerca de cuánto es presión suficiente contra el diente. Otro tema a considerar, porque las turbinas de alto torque suelen ser muy atractivas porque son menos ruidosas, un poco grande la cabeza, pero básicamente poco ruidosa y muy potente. Pero es fácil sobrepresionar el diente, lo cual ya sabemos que produce un aumento de la temperatura en el punto de aplicación de la piedra o fresa que se está usando contra el diente. Cavalcanti y otros hicieron otro estudio precisamente comparando presiones y cantidades más o menos importantes de agua. Y encontraron que con 45 ml y una presión fuerte, igual se producía un aumento de 10 grados en la superficie del diente, donde estaba siendo aplicada la piedra diamantada. Ahora, si no se usaba refrigeración, se usaba presión fuerte, el aumento era de 16,4 grados. Entonces parecía el estudio de Ortzuk, que hizo esas combinaciones de cero spray de agua con 50 o 150 gramos, digamos, de presión. Y llegó a conclusiones más o menos parecidas, en el sentido de que si se emplea una presión fuerte, con o sin refrigeración, igual se va a producir algún grado de aumento de temperatura, a menos que la refrigeración sea muy abundante y en condiciones como muy favorables. Ahora, presión fuerte en este caso no está medida de la misma forma que me Ortzuk, que la forma en la cual me midió es un poco más depurada. Ahora, cuando se emplea presión suave, 45 ml de agua para spray, de hecho hubo una reducción de la temperatura de la superficie dentaria. El último aspecto, con respecto al tema del control del calor, es
cuánto tiempo pasa contactando un instrumento de corte rotatorio, la piedra o fresa, o puede ser una goma también, de pulido, cuánto tiempo pasa en contacto con la superficie dentaria. Y se ha sugerido, Cavalcanti por lo menos sugería 2 segundos de contacto y 1 segundo de separación o de no contacto. Eso no significa sacar la turbina de la boca del paciente, significa simplemente separar medio milímetro o tal vez 1 milímetro la piedra o fresa que se está usando, se está utilizando, separarla ligeramente de la estructura dentaria, cosa que alcanza a ser bañada con agua del spray y de manera que la superficie dentaria también pueda ser bañada libremente con una cierta cantidad de agua, que salgan los detritus de la superficie de la piedra y que cualquier clase de barro dentinario o de detritus pulverizado, diente pulverizado pegado a las paredes del diente, salga, sea barrido por el flujo de agua, de manera de que mejore la eficiencia de corte y se produzca un enfriamiento del diente si es que estuviese ser calentado. Y inmediatamente después se puede reiniciar el proceso de corte. Algunos autores aceptan, yo también encuentro que se puede aceptar, 3 segundos de contacto y 1 de separación o de no contacto. No 4, no 5. 2 o 3 segundos de contacto y 1 segundo de no contacto, de aflojar la presión de tallado, de manera que se separe un poco el instrumento de la superficie del diente y se bañe con gran cantidad de irrigante. Con eso basta, y eso es seguro. Ahora vamos a ver un ejemplo de pulpitis irreversible posterior a un tallado periférico que se hizo para una prótesis fija plural de 5 unidades, o sea, un puente que está anclado en 3 dientes y que reemplaza 2 dientes faltantes en el sector anterior. El caso en particular es de este incisivo lateral inferior izquierdo, o sea, un diente 3.2. Después del tallado, la paciente, y que terminase el efecto de la anestesia, la paciente manifestó que hubo un dolor pulsátil moderado inicialmente que respondía bien a los analgésicos, pero que con las horas y el día siguiente comenzó a aumentar en intensidad y empezó a dejar de ser aplacado por los analgésicos antiinflamatorios no esteroidales de mayor uso. Por lo tanto, a la paciente se le recitó, se retiró el puente provisional de 5 unidades en acrílico que tenía la paciente y se vio el aspecto de este incisivo lateral que había sido tallado transformado en una preparación biológica periférica. Y el color ya dice mucho. Esto es una hiperemia masiva, esto ya es una hemorragia intrapulpar, en el cual la capa ontoelástica posiblemente esté desegregada en varios puntos, o derechamente los ontolastos fueran muertos en gran extensión, y la sangre se extravasó hacia los túbulos dentinarios. Dentro fue necesario realizar el tratamiento de endodoncia, porque ese tipo de daños son más allá de lo que tiene capacidad de reparar el paciente. Era una paciente que era mayor, adulto mayor, ya mayor de 60 años, y la cantidad de dentina residual que quedaba en las paredes no era mucha, por lo tanto era una de las opciones que ocurriese esto. De hecho, se había conversado con la paciente previo a iniciar los desgastes. Sin embargo, por desgracia ocurrió. Fue el tratamiento de canales, se instaló una espiga de fibroresina y el puente todavía sigue en boca desde el año 2011, creo, de que lleva un tiempo funcionando y afortunadamente no ha habido complicaciones. Contra la radiografía prácticamente todos los años, no había novedades, afortunadamente, pero el diente perdió la vitalidad. Con el caso terminado, se hizo un puente arriba también anclado a los incisivos laterales para reemplazar los centrales que faltaban. No era posible colocar implantes. Se corrigieron algunos problemas oclusales que tenía la paciente con el puente inferior. El resultado fue relativamente aceptable estéticamente y la paciente quedó bastante satisfecha. Quedó muy contenta en realidad. Bueno, posterior a terminar los tallados que se va a realizar en el diente, ya sea para la indicación de tratamiento que sea en realidad, hay 2 aspectos a considerar. Uno, que es proteger la dentina y el esmalte cortado con lo que sea. Y hay algo que se hace específicamente para prótesis fija en ocasiones, que es el acondicionamiento dentinario. Con respecto al acondicionamiento de la preparación, acondicionamiento dentinario, se pueden enfocar de 4 formas por lo menos. 2 son más inertes o más inocuas y son más aceptadas, que es la aplicación de lechada de cal, que es hidróxido de calcio en polvo, no fraguable, que se prepara en una solución sobresaturada y se aplica con una motita de algodón. La otra opción es fluoruro de sodio al 1%, puede ser hasta el 2%, pero el 1% es la cifra que más se acepta. Y hay otros agentes que se han aplicado a las operaciones biológicas vitales, como el gluma, y también la aplicación de, básicamente, adhesivo sobre la superficie dentinaria tallada, recién tallada, de manera de tratar de sellarla, de manera de quitar esa permeabilidad que tiene en su superficie. En este video se ve cómo se va a abrir esta cápsula de hidróxido de calcio en polvo, que viene estéril,
se mete en un vaso de papel estéril, se emplea también un papel estéril, y se ocupa una cantidad más o menos importante de agua biotriestilada, como el usado para algunas inyecciones. Se mezcla bien hasta obtener una consistencia como una leche cultivada o un yogur muy líquido. Es una dispersión, realmente una solución saturada que tiene algunas características de dispersión. Con pinza estéril y motita de algodón estéril se toma una buena cantidad y se frota sobre la superficie dentinaria de la preparación biológica. Hay un diente que es un primer molar que está siendo, que fue desgastado, preparado para recibir una corona vital, y se está frotando la motita en toda la superficie dentinaria expuesta, de manera de producir una suerte de tapón de hidróxido de calcio en la entrada de los túbulos dentinarios. Esa es la función de la leche de cal, producir un taponamiento de la entrada de los túbulos dentinarios. Ahora, el fluoruro de sodio, al 1%, se basa en algunas indicaciones que hizo Brandstrom, nuevamente, acerca que era un buen agente precipitante de sales en la entrada de los túbulos dentinarios, y además tenía cierto efecto bacteriostático, de alguna forma interfiere con el metabolismo de algunas enzimas de las bacterias, de algunas bacterias, por lo tanto presenta algunos beneficios. Es poco irritante para la pulpa, a diferencia del hidróxido de calcio, que produce algunos cambios notables en la capa ontolástica. Pero lo malo que tiene el fluoruro de sodio es que no se vende como una solución per se, digamos, en el comercio establecido. Es necesario mandar a prepararlo por recetario magistral a una farmacia. Y generalmente esas soluciones no son muy estables porque básicamente es agua bio triestilada y fluoruro de sodio para completar la solución al 1%, o sea, 1 gramo de 100 ml de agua. Por lo tanto es una solución que dura 15 días, 30 días, eventualmente puede ser que dure 2 meses, pero no va a durar 6 meses o 1 año. Entonces estará cambiando de forma continua, por lo tanto es una solución incómoda de aplicar. Se aplica de una manera muy parecida, la solución es mucho más líquida, y el efecto es similar, es producir un depósito de fluoruro de calcio en la entrada de los túbulos dentinarios, de manera que estos queden menos permeables y tratar de minimizar de esa forma el impacto del tallado agresivo de la dentina que se acaba de realizar. Bien, el gluma es un producto que consiste en glutalaldehído al 5% y 2-hidroxietilmetacrilato al 35%. Básicamente, ambos componentes son bastante agresivos para la pulpa per se. Ahora, al aplicarlo a la superficie de la dentina, tiene tendencia a no penetrar en gran extensión y produce una coagulación de las proteínas de forma superficial en los túbulos dentinarios. O sea, es un tapón de proteínas coaguladas lo que logramos. Ahora, como desensibilizante para evitar la sensibilidad postoperatoria o sensibilidad con los cambios térmicos, es un buen desensibilizante. En Estados Unidos se ocupa bastante y aparentemente sin daños pulpares permanentes. Y algunos estudios indican que determinados sistemas adhesivos resinosos podrían mejorar su adhesión al sustrato dentario al momento de usar 2 gemas, por lo menos adhesión a dentina. Y la más controversial de todas, que es esto, que es la plastificación del muñón, como le llaman algunos, que básicamente es, en el caso de los adhesivos de quinta generación, realizar un grabado ácido, 10 segundos, y luego aplicar adhesivo en toda la superficie dentinaria expuesta y fotopolimerizarla, de manera de crear una barrera teóricamente impermeable, no es tal, pero teóricamente impermeable, sobre la superficie dentinaria. Ahora, piense lo que significa grabar toda esa cantidad de superficie dentinaria expuesta a efectos de daño pulpar. Naturalmente se podrían ocupar adhesivos autogravantes, pero están menos estudiados. Los estudios acerca de la plastificación del muñón, que se hace muy poco y yo personalmente no empleo, los estudios con adhesivos autogravantes, por ejemplo de 7ª generación, no he visto estudios publicados, al menos que yo haya encontrado. Ahora, se han hecho algunos estudios, son 8 años atrás, en Sailor, con respecto a la cementación de provisionales, inmediatamente después de realizar esta plastificación del muñón, y ver si se afecta la adhesión. De ejemplo, una corona de metal, una corona cerámica completa, de silicato de litio o una porcelana cerámica feldespática, a la cual se le va a hacer grabado con ácido fluorídrico en la superficie interna a la corona, para poder mejorar la adhesión en la silinización, y ver si hay una disminución de la resistencia adhesiva. Y la verdad es que algunos cementos parecen no ser afectados. El cemento Unicem, que es el equivalente aproximadamente al U200 o de la 3M, digamos, que es más actual, un poco más actual. Pero los cementos como Valladolid 2 y el Panamá 21, que de la época eran cementos con notable capacidad adhesiva, se disminuyó la adhesión, el hecho de haber cementado un provisional. Si lo piensan, de alguna forma, la cementación de un cemento provisional, aunque sea con un cemento no genónico, como debe ser,
se presenta una contaminación de la superficie de este adhesivo recién colocado con un material que es extraño y que no es resinoso, por lo tanto no mejora la adhesión, sino que debería empeorarla, debería. También hay otras interacciones con esa capa inhibida que tiene la superficie del adhesivo que va a desaparecer en forma inmediata, de manera que la situación de colocar un adhesivo y después cementar un provisional con un cemento mineral modificado, pero básicamente un cemento base a guayacol, eh, no presenta las mejores características o no es lo más auspicioso para promover adhesión. Sin embargo, algunos cementos parecen ser mayormente afectados. Ahora, el tema es que, como sea, la aplicación de gran cantidad de monómero sobre la superficie de la dentina, que ya ha sido desgastada y básicamente está muy permeable, eh, surge la duda si realmente esto es seguro para la pulpa en el largo plazo. O sea, si no vamos a tener problemas de claudicación pulpar, inflamación, por ejemplo, pulpar, al cabo de 10 o 15 años. Aparentemente no, pero de todas maneras el procedimiento es adhesivo, es, digamos, puede verse menoscabado, y en sí mismo este procedimiento es agresivo para la pulpa, mucho más que los anteriores, de manera que es el que menos se ocupa y estuvo muy en boga después de los años 2000, de lo cual se le ponía cemento de resina y adhesivo virtualmente todo. La verdad es que lechada de cal o fluoruro del 1% son mucho más seguros. Incluso tal vez el uso de gluma, tal vez, porque por lo menos en forma empírica no se ha detectado un mayor aumento de problemas. La mejor medida en todo caso para proteger la dentina recién cortada es poner algo o con material que selle la dentina especialmente y el esmalte que ha sido recientemente cortado. Porque si usted deja un desgaste dentario a dentina sin protección, obviamente eso se va a microfiltrar para entrar bacterias en los túbulos dentinarios y van a comenzar a avanzar y a elucidar alguna clase de respuesta inflamatoria. Normalmente, cuando se pone una restauración mal colocada que tiene filtración, entre 1 y 2 semanas después, se produce una pulpitis que inicialmente es reversible. Este se vuelve hipersensible a los cambios de temperatura. Puede ser que duela en forma esporádica, muy breve y muy sutilmente en forma espontánea, lo cual no es una buena noticia. Pero ese cuadro lentamente empieza a volverse más permanente, aparecen dolores espontáneos verdaderos, y con el tiempo el dolor se vuelve intolerable, con lo cual significa que pasamos a una pulpitis irreversible, sintomática. Y eso ocurre en torno a los 28 días después de una filtración, si es que el desgaste inicial fue realmente profundo, o sea, si la cavidad o el desgaste, la preparación biológica que se empleó para resolver el caso, era realmente profunda y eso se filtró en forma continua e importante durante, por así decirlo, un mes. Tener que la dentina expuesta, sobre todo si ha sido cortada y está muy permeable, no es buena idea que quede expuesta al medio bucal. La saliva no es estéril, viene con gran cantidad de microorganismos y bacterias. Por lo tanto, lo que puede hacer es, puede colocar protección pulpodentina si corresponde, en las zonas muy profundas colocar un poco de base tal vez, y el resto, completarlo, por ejemplo, con resina compuesta en gran extensión. Podría usar tal vez un liner, pero esas son técnicas más exclusivas o más puntuales de uso. Un poco de base de protección cavitaria en fuentes muy profundas, sí, y el resto material de restauración, que selle, que esté bien adherido a la estructura dentaria. Con eso basta y eso mantiene la separación entre lo que es el medio externo, bucal, salida con bacterias, y el medio interno, o sea, túbulos dentinarios y pulpa, que debería estar en condiciones estériles, debería ser. Otra forma es colocar una restauración temporal que selle de verdad. No fermín, probablemente neugenato, menos aún eugenato no mejorado, y técnicas como el fosfato cemento policarboxilato, por favor, eso está ya obsoleto. Ponga vidrio ionómero, si puede colocar un vidrio ionómero mejorado con resina, para una protección un poco más duradera, mejor. Un material tipo vidrio ionómero generalmente sella bien durante 3 a 6 meses, a veces por más tiempo, dependiendo del tipo de vidrio ionómero que emplee, si es un material de ionómero para base, o si es un material de ionómero que es para obturación definitiva. Eso ya es distinto. Ahora, si está haciendo prótesis fija o incrustaciones, tiene que colocar un provisional correctamente realizado. Probablemente en metacrilato, que es un material bastante simple, pero un provisional bien ajustado, rebasado si es necesario, hasta cuando sea necesario, que tenga buen ajuste, que no esté alto, que tenga buenos puntos de contacto proximales, con los dientes vecinos, y que esté bien cementado, y cuyos excesos de cemento provisional se hayan retirado de forma exacta también. Provisional correctamente realizado implica material. Haber tenido, por ejemplo, un provisional previamente manufacturado en el caso de las preparaciones biológicas para corona, para prótesis fija. Provisional realizado en modelo, como este. En el laboratorio realizamos esto
la cáscara con el contorno exterior de la corona, y el interior lo ahuecamos con una fresa de Carbide 0.18, por ejemplo, para pieza de mano, que es lo más práctico. Puede ser también una fresa de Carbide 0.18 para contraángulo. En caso de un molar, fresa 0.18 o incluso más grande, permite desgastar rápido y sin causar perforaciones. En caso de dientes anteriores, tal vez hay que usar una fresa de Carbide, 0.14, porque los provisionales son un poco más menudos y tienen que espaciar la zona del borde incisal por dentro. Una fresa muy grande le puede perforar el provisional. Lo espacia, prepara acrílico cuando está en etapa plástica, acrílico mejorado, Duralite o Alike, por ejemplo, metacrilato. Lo coloca en el interior, puede activar un poco el interior del provisional con una gotita de monómero, pero muy poco. Inmediatamente después coloca el acrílico plástico, lo coloca en boca y lo rebasa y lo reajusta, vale decir, para que eso selle, tenga retención, selle, y este acrílico no esté goteando monómero libre. Básicamente tiene que ser preparado con la cantidad justa de monómero y tiene que ser manipulado en el punto exacto, que es cuando empieza la fase plástica de la masa. Ese es el mejor momento para sacarlo del vaso de upper, colocarlo dentro del provisional, y el provisional colocarlo en el diente desgastado para poder cubrirlo. De esa manera el diente recupera la forma por la parte exterior y en su parte interna queda adaptado a esta restauración provisional. Digamos, este provisional de corona queda adaptado por la parte interna a la superficie dentaria que está tallada. De esa manera la cantidad de cemento que va a quedar entre restauración y preparación biológica va a ser el mínimo. Bueno, listas recomendaciones finales porque estamos terminando ya. Lo primero es tenga una radiografía y estime previamente el grosor de dentina sana que va a quedar después del tallado. La radiografía solo ayuda un montón. Eso permite estimar si realmente lo que usted está pensando hacer puede hacerse con cierta posibilidad razonable o si directamente hay que indicarle endodoncia de forma inmediata. La sintomatología también clínica, lo va a aprender más adelante, también ayuda mucho a dirimir si se va a intentar hacer el procedimiento con la pulpa vital o si es necesario hacer un tratamiento de canales. Eso es especialmente válido para los casos que requieran prótesis fija, o sea, coronas que requieren un gran desgaste y una gran acción de la pulpa. Si va a realizar una corona, realiza un provisional sobre modelo. Previamente, antes de empezar a tallar, un par de días antes, realiza el provisional y lo deja polimerizar por lo menos 24 horas. Obtener un provisional que no tiene monómero residual ya, está totalmente contraído y le va a facilitar mucho el procedimiento de colocar un provisional sobre diente recientemente desgastado. Ahora, coloque una anestesia y garantice que eso tiene suficiente intensidad de efecto y suficiente duración para que el paciente no se vaya a mover y por Dios no sufra. Si el dentista no hay por qué sufrir. Ahora, impide la desecación y la contaminación con salida de la preparación biológica. Puede colocar una polla mordida y rollos de algodón en torno a los dientes, o, lo que es mejor aún, se puede colocar el aislamiento absoluto con CAMS y goma dique cuando es posible, y la preparación se puede humedecer con una motita de algodón con un poco de suero. Si no tuviese eso, en alguna situación alejada de la civilización, en alguna consulta alejada de la civilización, por último puede mojarlo con el agua de la llave, y eso es mejor a que se deseque. Por último, lo ideal siempre es suero fisiológico para colocar sobre la superficie dentinaria o eventualmente agua destilada, también puede funcionar. Es lo ideal, bien estéril y tiene una cantidad de iones y una ausencia de bacterias que mejora mucho su rendimiento. Lo que estuvimos hablando en largo y extendido con respecto a la generación de calor. Contrólela. Primero, piedras y fresas nuevas, o por lo menos que hayan tenido muy poco uso y poco uso intensivo, o sea que no hayan desgastado nada duro. Si no, emplee piedras nuevas. Créame, lo vale. Las complicaciones que pueda tener se las va a ahorrar varias de ellas y va a trabajar más rápido y en forma más precisa con piedras en buen estado. Limpie prolijamente las piedras y las fresas antes de esterilizar, porque de esa manera recupera buena parte de la eficiencia de corte. Además, no saca nada con intentar esterilizar una tremenda masa de detritus atrapados en el interior de las hojas de una fresa de Carbide, por ejemplo. Cabe la posibilidad de que el fondo de esos surcos, esos espacios para virutas, no queden esterilizados. Eso es un problema biológico y un problema de bioseguridad de la consulta. De manera que el instrumental que usted va a esterilizar tiene que estar limpio, eso es lo básico. Y obviamente al limpiarlo va a mejorar la eficiencia de corte que le pudiese quedar todavía a los instrumentos de corte rotatorio que está intentando esterilizar. Ahora, selecciona una turbina que sea obviamente cómoda y que tenga 3 boquillas de refrigeración por lo menos. Eso es el mínimo. Turbinas con una boquilla funcionan bien para algunas caras del diente y para otras puede ser peligroso. Evite ese problema. 3 boquillas y con eso, o más, 4 si puede, y con eso va a estar bien. Utilice por lo menos 40 ml de agua, si puede 50 mejor aún, si el paciente lo tolera. 40 o 50 ml de agua en spray, no en forma de chorro. Tiene que pulverizarse para que se distribuya.
Y el agua tiene que estar a temperatura ambiente, no agua entibiada en alguna clase de sillón ultra elaborado que entibia el agua que se le entrega al paciente. No, tiene que ser agua más bien fría, agua de la llave, a esa temperatura. Utiliza una presión de tallado suave, especialmente cuando está trabajando con turbinas de alto torque o en general turbinas que tengan una cabeza más o menos ancha, más o menos voluminosa. Ese tipo de turbinas, aunque no tenga ninguna leyenda en el manco, de extra torque o super torque o alta energía, turbinas con cabeza grande generalmente implican gran cantidad de torsión, torque alto. Tenga cuidado. Lo mismo es válido cuando se llega a usar alguna vez una turbina eléctrica, que son mucho menos frecuentes en Chile, también tiene una gran cantidad de energía. Por eso se siempre tienen 4 o más boquillas de refrigeración en las turbinas eléctricas, porque la cantidad de calor que pueden llegar a generar si uno presiona mucho la piedra contra el diente es inmensa, la cantidad de calor que generan. Y la intermitencia, realice los desgastes con 2 o 3 segundos de contacto y 1 segundo de no contacto. No más de 3 segundos de contacto, no se va a ahorrar problemas también. Cuando termine el desgaste, y el caso de corona, preparaciones biológicas para corona, los grandes desgastes de los dientes, acondiciona la preparación biológica con lechada de cal o con fluoruro de sodio al 1%. Esos 2 procedimientos están validados, son un poco antiguos, pero funcionan. Y lo más importante y una de las cosas que no se puede cansar de repetir, por favor, proteja la estructura dentaria cortada con una restauración definitiva, una restauración temporal de vidrio ionómero, o, si es necesario, en el caso de incrustaciones, por ejemplo, o en el caso de corona, realice un provisional bien hecho, bien ajustado y que esté bien cementado, por favor, con buena oclusión y buenos puntos de contacto. Y no va a tener mayores problemas y no va a pasar susto. Sus pacientes se lo va a agradecer y usted va a transformarse en un buen profesional de esa manera. Bueno, todo lo que vimos con respecto a conservar salud pulpar, que acabamos de resumir ahora, gira en torno a este noble objetivo que es conservar la salud pulpar. Espero que lo tengan en cuenta y espero que esto les sirva, les ayude a ser mejores profesionales. Gracias.